Estuvimos trabajando con funciones proposicionales, ¿no? A ver, un poquito para recordar, decíamos, podemos considerar oraciones que contengan variables, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, qué sé yo, X, digamos, ¿no? Es estudiante, ya, X es estudiante, ¿no? De informática, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, esta es una oración que involucra una variable, ¿no? Que es X en nuestro caso. Entonces, claro, la pregunta natural es, ¿pero qué cosa es X? ¿No? ¿Qué cosa es X? X tendría que pertenecer a un conjunto, ¿no? Formado, bueno, un conjunto cuyos elementos son personas, ¿no? A ese conjunto que le llamamos U es el conjunto universo, es el conjunto de referencia o el conjunto universo del discurso, ¿no? Este conjunto llamado universo, ¿no? En muchos casos tenemos que especificarlo. En algunos, como en esta oración, no hay necesidad. X obviamente no puede ser un objeto, ¿no? Porque no tiene sentido la oración en ese caso. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, entonces, U, ¿no? Es el conjunto de todas las personas. O sea, X es, así le podemos llamar, una persona. Que es el conjunto de todas las personas, puede ser una persona de Francia, puede ser una persona de cualquier lugar, ¿no? Ahora, podemos ser un poquito más restrictivos, ¿no? Claro, podemos empequeñecer nuestro conjunto de referencia. Podría, por ejemplo, X es una persona, ¿no? Le podemos poner así, una persona boliviana, por ejemplo. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos empequeñecido nuestro conjunto de referencia, ¿no? Entonces, en algunos casos, como en este otro, necesito especificar qué es mi X, ¿no? A qué universo pertenece, ¿de acuerdo? En otros es bastante obvio, ¿no? Es bastante obvio. Por ejemplo, si digo una oración como X es primo, ¿no? X es número primo, ¿dónde se definen los primos? En los números enteros. Entonces, en ese caso, pues tendría que ya, digamos, X es un número primo, ¿no? En este caso les decía, mi conjunto universo, ¿no? Es sencillamente Z, ¿sí? Sobreentendemos en esta oración, ¿de acuerdo? Bueno, pero estas oraciones que involucran variables no representan por sí mismos, ¿no? Una proposición, porque al primero ni al segundo yo le puedo asignar un valor de verdad, ¿no? Es decir, X es un número primo, no es ni verdad ni falso, sencillamente no le vamos a poder dar ningún valor de verdad. Pero la situación cambia, decíamos, cuando le damos un valor en particular, ¿no? X en el primer caso, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, María, ¿no? Podría ser María, ¿sí? En ese caso, si tomamos X como María, María es estudiante de informática, a esa oración sí le puedo asignar un valor de verdad, ¿no? Podría decir o es verdad o es falso, dependiendo de quién sea María, ¿no? Podría ser María, por ejemplo, una persona ajena a la universidad, en cuyo caso la oración sería falsa, ¿no? O bien podría ser una persona que precisamente está en la universidad y que es parte de la carrera de informática. En ese entonces, esta oración sería verdadera, ¿de acuerdo? Y lo propio en esta otra oración, ¿no? Podemos tomar un X, qué sé yo, igual digamos a 18, ¿no? Y puedo yo tener un valor de verdad. 18 es un número primo, por supuesto que no, falso, ¿no? Es una proposición, ¿ya? Entonces, las funciones proposicionales como esta, ¿no? Se llaman, bueno, son precisamente oraciones muy generales, ¿no? Muy generales que involucran una variable o más, ¿no? Puede haber una, dos, tres variables, etcétera, ¿ya? Y esta se convierte en proposición, ¿no?
para los valores particulares de las variables. ¿De acuerdo? Bueno, aquí yo estoy poniendo unita más así. ¿Ya? Es una función proposicional, ¿no? R tiene tres variables, ¿no? Y así como está, no tiene un valor de verdad, pero si a X, Y, Z le doy unos valores, podría, bueno, esto de hecho se va a convertir en verdad o falso, dependiendo qué valores le demos a X, Y, Z. ¿Sí? Bueno, entonces estas oraciones generalizadas, ¿no? Necesitamos convertirlas en proposiciones, ¿sí? Ese es nuestro propósito, ¿no? Nos interesa eso. Y les decía, los teoremas son proposiciones, bueno, son oraciones que involucran variables, pero estas resultan ser proposiciones. ¿Cómo se las convierte en proposiciones? Porque los teoremas están precisamente cuantificados, están cuantificados, ¿no? Por ejemplo, yo podría cuantificar, ¿no? La primera de esta manera, ¿sí? Para todo X se cumple J de X. En nuestro lenguaje, como si quisiéramos traducir esto que está en el lenguaje matemático, ¿no? A nuestro lenguaje, tendríamos que decir cualquier persona, ¿no? Porque es para todo, cualquier persona es estudiante de informática, ¿sí? Así tendríamos que leer, ¿no? Tendría que decir así, cualquier, ¿sí? Persona, ¿no? Cualquier persona es estudiante, ¿no? De informática, ¿está bien? Estudiante de informática. Ya. Ahora, noten ustedes que esta acción, ¿no? Ya representa una proposición. ¿Por qué? Porque es falso, ¿no? Esto es falso. Cualquier persona estudiante de informática, por ejemplo, no, estudiante de informática. Listo, es suficiente eso, ¿no? A alguien que no ocupa la propiedad. Estamos de acuerdo en que esto es fácil. Claro, dirá, pero también leerlo así. Todas las personas son estudiantes de informática. Creo que eso está mucho mejor, ¿no ves? Equivalentemente, podemos hacer todas. Entonces, decimos que eso es falso. Bueno, pero lo que interesa aquí es que esto es una proposición. Es una proposición, pero muy general, ¿no? Todas las personas son estudiantes de informática. Entonces, ese tipo de proposiciones son los que nos interesa y eso se obtiene a partir de este proceso llamado cuantificación, ¿ya? En el otro caso, ¿no? Podemos cuantificarlo existencialmente, ¿sí? Existe una X tales que H de X, ¿no? ¿Cómo tendríamos que leer? Hay, sería, ¿no? Existen, ¿no? Números que son primos, ¿no ves? O hay números que son primos. Cualquiera está bien, ¿no? Entonces yo le puedo poner así, existen, ¿no? Números, ¿sí? Existen números que son primos. Bueno, eh, ¿qué valor de verdad le podemos dar a esto? Bueno, el universo, no se olviden, es Z. Hay números que son primos.
Claro que sí, hay números que son primos, está el 2, está el 3, el 5, el 11, el 13, ¿no? 19, 23, etcétera, etcétera. Esos son números primos, ¿no? Hay efectivamente números primos, como que, por ejemplo, cuando digo, hay estudiantes que son de informática, exacto, verdad, ¿no? Entonces, esta proposición es verdad, ¿sí? Es verdad. Entonces, es una proposición, ¿no? Es una proposición, eso es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, ahora aquí hay tres variables, podemos cuantificarlos de acuerdo a la necesidad, solo como un ejemplo, ¿no? Podría yo poner así, por ejemplo, cuantificarlo, la primera variable universalmente, las otras lo puedo cuantificar existencialmente, ¿no? Así. ¿Está bien? Ya. Eh, el universo, vamos a pensar que es Z, ¿ya? Vamos a pensar que es Z, ¿de acuerdo? Entonces, para todo X existe un Y, existe un Z, tales que X más Y más Z es igual a 1, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Tendríamos que decir, para cualquier entero, ¿no? Para cualquier entero, existe otros dos cuya suma hacen igual a 1, ¿sí? Esa sería una forma de leer, ¿no? O sea, para cualquier entero, puedo poner así, o para cualquier número entero, ¿no? Para cualquier número entero existen, ¿no? Existen otros dos, ¿sí? Existen otros dos, de manera que su suma es igual a 1. ¿Está bien? Así leeríamos, ¿no? ¿Verdad o falso? Bueno, si fuese el universo del discurso Z, ¿qué está diciendo? A ver, tomen el número que se les ocurra, ¿no? El número que se les ocurra, digamos 10, ese es X, ¿no? Ahora necesito saber si para ese número existen otros dos cuya suma me dé 1. ¿Habrá esos números? Por supuesto, pues como estamos en Z, siempre va a haber eso, ¿no? Porque aquí tendría que tener menos 9, ¿no ves? 10 menos 9 es 1. Menos 9 tengo que volverlo Y más Z. Entonces podría ser, por ejemplo, ¿no? Menos 5 o menos 4, eso hace menos 9. Es decir, Y podría ser menos 5 y Z ser menos 4, ¿no? Entonces, eso es así. Bueno, creo que alguien quiere hablar. Adelante. ¿Alguien quiere? Licenciado, ¿puede habilitar la segunda sala, por favor? A ver, veamos cuántos tenemos. Ahí ahorita me decía. Ya, un ratito, por favor, ya, unos 5 minutos. De la sala para los que no lo tenían. Y el código MIT o el enlace MIT está aquí, ¿no? Este es el que usamos, se llena y recién habilitamos otra sala. Muy bien, entonces, a ver, ya, entonces les decía, esto por ejemplo, para todo X existe un Y, existe un Z que cumple esto, es verdad, ¿no? Es verdad. Denme un entero, el que ustedes quieran, decíamos 10, vamos a encontrar otros dos, que va a ser menos 5, menos 4. Por ejemplo, obviamente hay otros también, ¿no? Podría ser menos 8, menos 1, ¿no? Tomemos otro entero, digamos menos 10, ¿no? Menos 10. Entonces, para eso tengo que encontrar dos números que sumados me dé 1. Podría ser, por ejemplo, 10 y 1, ¿no ves? Sería 11 en todo caso, ¿no ves? 11 menos 10 va a ser 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta función proposicional cuantificada de esta manera es o representa a una proposición, ¿no? Y los teoremas están expresados así, ¿no?
son de ese tipo. Por ejemplo, cuando hablamos del famoso binomio de Newton, ¿no? Que ¿cómo escribimos eso? Decimos así, ¿no? Tomamos un n natural, ¿no? Entonces dice, para todo A, B, ¿no? Ahora, bueno, aquí hay una pequeña discusión. Yo lo pondré así en Z, ¿de acuerdo? A más B a la n es igual combinatoria de n tomados de K por A a la n menos K por B a la K. Así es, ¿no ves? El binomio de Newton, ¿sí? Entonces, esto es así, ¿no? Para cualquier par de enteros se cumple esto, ¿no ves? Eso es verdad. No hay alguien que se escape, ¿no? O mejor así, ¿no? Para todo AB de Z, podemos decir, ¿no ves? A más B al cuadrado, así, es igual a al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Cierto, ¿no? Entonces, aquí hay una cuantificación universal. Como ven, nadie se escapa, nadie se salva de esto. Todos cumplen esta relación, ¿no? Entonces, este es un teorema, que es el teorema del binomio, justamente. Como pueden apreciar, está cuantificado universalmente, ¿no? Dice, para todo A, B, ¿no? En R, dice, ¿no? Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Teorema, ¿no? Cuantificado universalmente, ¿sí? Entonces, por eso es que requerimos, ¿no? Que estas funciones proposicionales estén cuantificadas para que puedan representar proposiciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora, ¿no? Un poco la idea es considerar, ahí está. Estuvimos considerando ese tipo de expresiones. Aquí tenemos un par de ellos más, pero me interesa algo más sacar de estos ejemplos. A ver, dice aquí, tomemos como el conjunto universo, el conjunto de los números naturales, ¿no? Ya, ese es nuestro universo del discurso, ¿sí? Voy a considerar una función proposicional de esta manera, ¿no? P de n, que va a ser n al cuadrado igual a n, ¿sí? Entonces, esta es mi función proposicional. Claro, yo puedo involucrar siempre las variables que yo quiera o las letras que desee manejar, ¿no? No siempre es X, Y, Z, ¿no? En general, cuando hablamos de los naturales, acostumbramos usar las letras N y M, pero no es obligatorio, ¿no? Simplemente es una costumbre que a lo largo del tiempo se ha ido tomando, pero repito, no es obligatorio, ¿no? Entonces, aquí están usando N, ¿no? P de N, que es N cuadrado igual a N. Así como está, no es una proposición, no puedo darle un valor de verdad, ¿no? Pero si lo cuantifico, la cosa cambia, ¿no? Cuando lo cuantifico, por ejemplo, universalmente, para todo NP de N, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si el universo del discurso son los naturales, entonces yo puedo decir, todos, ¿no? Todos los números naturales, ¿no? Tienen un cuadrado igual al mismo natural, ¿no? O, a ver, ¿cómo sería otra forma de leer más práctico? El cuadrado de cualquier, ¿no? Cualquier es para todo, ¿no? El cuadrado de cualquier número natural es igual a sí mismo, ¿no? O es igual al número natural, ¿no? Así podemos leer esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora, esto sí, evidentemente se convierte en una proposición porque le podemos asignar un valor de verdad. En este caso, eso es falso, efectivamente. El cuadrado de cualquier n no puede ser igual a n, ¿no? No puede ser. Basta, por ejemplo, encontrar a alguien que no cumpla eso. Pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, tomemos n igual a 2, ¿no? 2 al cuadrado es 4. 4 es igual a 2, la pregunta. Falso, por supuesto, ¿no? 10, si n fuese 10, 10 al cuadrado es 100, 100 es igual a 10, falso, ¿no? Ahora alguien dirá, pero ¿qué tal si ponemos n igual a 1? 1 al cuadrado es igual a 1, eso es verdad. Correcto, eso es verdad. Pero aquí dice cualquier número natural, cualquiera, ¿no? Entonces nadie tiene que escaparse de la regla.
Nadie puede salirse, ¿no? Y en este caso hay un montón que se sale, un montón de números naturales que no cumple esto. Entonces, esto efectivamente es falso, ¿no? Pero, ¿qué tal si cuantificamos esto existencialmente, ¿no? Hay naturales cuyo cuadrado es igual a n. En ese caso, la cosa cambia, ¿no? Cuando dice hay o cuando dice existe, ¿no? Entonces, la situación ya es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que encontrar al menos uno que cumpla la propiedad. Basta con encontrar uno, ¿no? El cuadrado de 1 es igual a 1, eso es verdad, cumple. El natural 1 cumple esta propiedad. Es suficiente que uno cumpla para decir que es verdad. Entonces, si lo cuantifico existencialmente, esta función proposicional se convierte, bueno, para empezar, en una proposición, pero tiene, como podrán apreciar, tiene un valor de verdad, ¿no? Eso es verdad. Cuando yo digo todos los perritos dan la mano, ¿no? Falso, ¿no? Falso. Para eso basta encontrar a alguien que no sepa hacer aquello, ¿no? Pero hay perritos, ¿no? Hay perritos o mascotas que dan la mano, completamente cierto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi perrito eh, hace aquello, ¿no? Hace eso. Muchos de nuestros amigos fieles hacen aquello, dar la mano, ¿no? Es lo primero que aprenden muchos de ellos, ¿no? Es verdad. Entonces, eso hay que tener muy presente cuando está cuantificado universal o existencialmente, ¿no? En cuanto a los valores de verdad, ¿ya? Ahora, tomemos este otro, ¿no? Tomemos este otro. El conjunto de los naturales, ¿no? Como universo del discurso, y la proposición, ahora, la función proposicional es n mayor a 2 a la m. En este caso, hay dos variables involucradas, ¿no? N y M, que son naturales, ¿no? Entonces necesito cuantificar cada una de las variables y lo estamos haciendo de esta manera. Para todo M existe un N, ¿no? Ahora, cuantificada de esta manera, ¿no? La pregunta es, esto de hecho es una proposición, ya ni quien lo dude, ¿no? Tiene que ser una proposición, ¿no? Pero si intentamos buscarle un valor de verdad, es decir si esto es verdad o es falso, habrá que analizarla, ¿no? Para todo m existe un n. Para cualquier número natural, ¿no? Hay otro, debería existir otro que cumpla esto, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Si m, para cualquier m, dice, ¿no? Tomemos un m cualquiera. Yo voy a tomar un m chiquito porque si tomase un m igual a 100, ¿no? 2 a la 100, es un número monstruosamente grande, ¿no? Que solamente lo imaginamos. Es bien fácil decir 2 a la 100, ¿no? Pero el valor que puede dar, que puede arrojar esta expresión es monstruosamente grande, ¿no? Una cosa aparentemente pequeña es muy, muy grande, ¿no? Tomemos uno chiquito, 2, M2, que sería 4 aquí, ¿no? Este sería 4. Entonces dice, para ese número que es 4, tendría que haber alguien que lo supere, ¿no? Que sea más grande que 4. Bueno, hay hartos, ¿no? Está el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, etcétera. Pero hay al menos uno. Puedo yo tomar el 6. 6 es mayor que 4, verdad. Tomemos, a ver, cualquier otro. Tomemos 3. 2 al cubo sería 8, ¿no? Debería haber alguien que sea más grande que él. Puede ser en mi caso el 9, ¿no? El 9, el 10, el 11, el 12, cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, eso me da una idea de que esta afirmación, ¿no? Tal cual está, es verdadera. Siempre voy a poder encontrar un número que sea más grande para que este, ¿no? Ahora, claro, como es para cualquier m, uno tendrá que pensar, pero ¿cumplirá para el 1000, para m igual a 1000, para m igual a 1 millón, 1 billón, 1 trillón? ¿No?
claro, son números muy grandes, ¿no? Entonces, para 1 billón, ¿cuál va a ser? 2 elevado al 1 billón, ni siquiera nos imaginamos cuánto podrá ser, ¿no? Pero va a haber un número que va a siempre ganarle, ¿no? Entonces, cuando dice existe un n, la idea es, ¿no?, encontrar, mostrar a alguien que cumpla esa propiedad. En mi caso, yo en lugar de esta n, yo puedo tomar por ejemplo, 2 a la m más 1, ¿no ves? Hace ratos teníamos 4, les decía, puedo tomar el 5, ¿no? Si tenía 8, puedo tomar el siguiente, que es el 9, ¿sí? Este n es así, ¿no? 2 a la m más 1, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que va a ser más grande que 2 a la m. Entonces yo esa n tomo de esta forma y listo, se acabó el problema. Y en ese caso, entonces, como podrán apreciar, esta es una proposición verdadera, ¿no? Es una proposición verdadera. Ahora, si nosotros cambiamos los cuantificadores, ¿no?, para todo m, esto es un poco importante porque observen estos cuantificadores. Para todo m existe un n. Aquí, ¿qué hemos hecho? Simplemente estoy cambiando, ¿no? El existe un n lo he traído adelante y para todo m lo he traído después, ¿sí? Es como ponerle a por b y escribir b por a, nada más, eso estoy haciendo, noten ustedes, ¿no? Este de aquí hemos dicho es verdadero, ya, creo que eso está muy claro, ¿no? Ahora, le entendamos esto, ¿sí? Es lo mismo, alguien dirá, pero es lo mismo, solamente hemos conmutado estos cuantificadores, ni siquiera le hemos cambiado el cuantificador a las letras, solo he conmutado, el existe un n, lo he traído adelante para todo m. Entonces, existe un natural, dicen, un número natural, de manera que para cualquier otro natural, n siempre es mayor que 2 a la m, ¿sí? N es mayor que 2 a la m. Bueno, la idea muy clara aquí sería, esto también es verdad, pues porque la anterior era verdad, ¿no? Pues no, no es así, ¿sí? No es así. ¿Por qué no es así? Porque, a ver, ahora entendamos este último tal como está cuantificado. A ver, existe un número n natural, por supuesto, ese es nuestro universo, tal que cualquiera sea el número m se cumple, ¿no? Entonces, esto es, en este caso, eso va a ser falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser falso? A ver, tratemos de entender esto. Hay un n, ¿no? Existe un n. De manera que para cualquier m, ¿sí?, este siempre sea más grande que este otro, ¿no? Entonces, cuando decimos para cualquier m, ¿no?, esta m, cualquier m, esta m puede ser 2, puede ser 100, puede ser 4, ¿no? Ahora, si yo tomo, por ejemplo, m igual a 2, me dirán, claro, hay pues un n porque va a ser el 5, ¿no? 5 va a ser mayor que 4, ¿no? Si m fuese 2, ¿no? Tomo n igual a 5 y está bien, ¿no? Pero dice para todo m, dice. O sea, el 5, que vale para m igual a 2, debería valer para cualquier m. Si 5 es mayor que 4, lo cual es cierto, si a m le pongo 3, ¿no?, 5 debería ser también mayor que 8, ¿sí? Si le pongo 4, el 5 tendría que ser mayor que 16, ¿no? Entonces, cualquiera sea este numerito, ¿sí?, este numerito puede ser 8, 16, 100, 1.000.000, etcétera. Tiene que haber un número, tiene que existir un número que sea siempre más grande que estos, ¿no? Estos 2 a la m, ustedes lo pueden ver así, ¿no? Digamos, 2 a la m, ¿no? Lo voy a aquí. Como tenemos la idea de la recta real, podemos aprovechar eso. 2 a la m, digamos que este es para un m2, ¿no? Para un M3, para un M4, saben que va a ir creciendo los valores, ¿no? Si para 2 es 4, para 3 es 8, para 4 será 16, o sea, va a ir creciendo estos numeritos,
Entonces, más o menos así va. Si los vamos ubicando en la recta, así más o menos representaríamos esos valores, ¿no ves? Entonces, aquí lo que está diciendo es, ¿no? Para cualquier número, ¿no? Para cualquiera de estos puntitos que hay, siempre va a haber, ¿no? Dice, tiene que existir, dice, alguien que lo supere, ¿sí? Alguien que sea más grande que cualquiera de estos, ¿no? Y sabemos que eso no va a ocurrir, ¿sí? Sabemos que eso no puede ocurrir, porque como es para cualquier M, estos van a ir creciendo, ¿no? Si el rojito fuese el valor, digamos, no va a faltar uno que lo va a superar, ¿sí? No uno solamente, sino muchos otros. Entonces, no hay alguien que sea más grande que todos estos valores que tienen la forma 2 a la m. ¿No ves? ¿Eso se entiende? Así es como se entiende esto, ¿no? Hay un número que tendría que ser el más grande de todos estos. No, no hay, ¿no? Porque m para 1.000.000, 1.000.000.000, esto va a crecer, va a seguir creciendo. ¿Cuándo se va a detener? Jamás, ¿no? A esos conjuntos le llamamos conjuntos no acotados, ¿no? No hay el último de la lista, no existe, ¿no? Si podemos pensar que este es el último de la lista, ¿no? Entonces, claro, puedo decir, este valorcito de rojo, ese es el más grande de todos, pero sabemos que eso no va a pasar, porque si suponemos que este fuese, no va a faltar un M, ¿no? Que esté más aquí, más a la derecha, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, noten que esto es falso, en cambio, este otro es verdad, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿qué estamos diciendo con esto? Que decir para todo X existe un Y, ¿no? No es lo mismo decir existe un Y para todo X, por si acaso, ¿no? No es equivalente, ¿ya? No podemos decir que se pueda conmutar así por así. Por eso es que hay uno de los axiomas en los reales, dice así, ¿no? Existe a ver, ¿cómo le llamamos? Existe, a ver, así, un cero en los reales, digamos, tales que para todo A en R, ¿no? A más cero es igual a A, ¿no ves? El orden es así, existe para todo. Y si es que alguien escribe así, para todo A en R existe, tan, obviamente aquí hay que tener cuidado, no hay conmutatividad, eso es lo que está mostrando este ejemplo. Para todo M existe un N, no es lo mismo que existe un N para todo M, ¿no ves? En ese ejemplo claramente se aprecia eso, ¿ya? Bueno, entonces, en síntesis, a partir de ese proceso llamado cuantificación, podemos entonces obtener proposiciones muy generalizadas, ¿no ves? Ahora, aquí está la situación. A ver, de acuerdo a lo visto, para mostrar la falsedad de una proposición del tipo para todo X, P de X, ¿no? Es suficiente citar un elemento del universo del discurso que no verifique la propiedad P de X, ¿sí? O sea, si en algún momento sospechan que para todo X, P de X, ¿no? Es falso, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, todas las personas son honestas, ¿no? Y yo sospecho que esa proposición es falsa, entonces, para mostrar que es falso, tengo que citar, mostrar a alguien que no cumpla la propiedad. Entonces, si yo hago la afirmación o escucho la afirmación, todas las personas son honestas, ¿no? Yo inmediatamente digo mentira, ¿no? Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este señor Quintana, ¿no? No cumple eso. Este señor Morales no cumple eso, ¿sí? Entonces, ahí está, basta conocer a alguien que no cumpla la propiedad para decir que es falso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque puede haber, ¿no? Por ejemplo, una propiedad así, digamos, bueno, no digo que puedan entender esto todavía, pero lo van a
Pero después, ¿no? Para todo AB que pertenece al conjunto de matrices cuadradas, ¿no? El determinante de A más B es igual, ¿no? Al determinante de A más el determinante de B. ¿Sí? Miren, esta es una función proposicional cuantificada universalmente, ¿no? Entonces yo miro esta propiedad y sospecho que es falso, ¿no? Sospecho que es falso. Entonces, si sospecho que es falso, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer para mostrar que esto es falso? Lo único que da, entonces yo puedo tomar A, una matriz 1, 0, 0, 1, por ejemplo, B puede ser la matriz 1, 1, menos 1, 0, y voy a ver que estos dos efectivamente no cumplen esto, ¿sí? ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, esto, digamos, para todo A, B, digamos, en Z, ya, en Z, con N, ya, sí, para todo A, B en Z, ¿no? A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Yo definitivamente, mi sospecha es que esto es falso, ¿no? Esto es falso, porque ya sabemos la relación del cuadrado de la suma de dos enteros. Esto es falso. Y para mostrar que esto es falso, ¿no? Lo único que tengo que hacer es mostrar dos enteros que no cumplan la relación. Aquí hay muchos de donde buscar, ¿no? Por ejemplo, A1, B que sea, digamos, 2. Si fuese así, aquí voy a tener 1 más 2, 3. 3 al cuadrado, 9. En la derecha voy a tener 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. Entonces tengo 9 igual a 5. Y eso es falso, ¿no? Eso es falso. ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, si hubiese una función proposicional cuantificada universalmente y sospechan que esto fuese falso, entonces citan o dependiendo de las variables, ¿no? Encuentran un valor adecuado que no cumpla la propiedad. A eso se le llama demostración por refutación, ¿sí? A eso se le llama refutar. Por eso es que en los problemas a veces dice demuestre o refute, ¿no? Demuestre o refute. Cuando dice eso, está diciendo, si usted considera que la proposición es verdadera, demuéstrelo. Y si considera que es falsa, refútelo. Refutar quiere decir encontrar los valores particulares que no cumplen la propiedad. En este caso, yo estoy justamente refutando esta propiedad o este teorema, si quieren. Estoy refutando, estoy diciendo es falso por esta razón. ¿Ya? Bien, entonces, continuamos. Esto se llama refutar por contraejemplo, ¿no? Supongamos que R de n fuese n cuadrado mayor o igual que 2 a la n, siendo el conjunto de los naturales el universo del disco, ¿no? De la proposición para todo n, R de n, si esto lo cuantifico universalmente, ¿no? Para todo n, n cuadrado es mayor o igual que 2 a la n, ¿no? Y sospechamos que esto es falso, basta encontrar un valor que no cumple la propiedad, ¿no? Y en mi caso, si tomo n igual a 5, por ejemplo, voy a tener 5 al cuadrado mayor o igual que 2 a la quinta, ¿no? ¿Esto es verdad o falso? Esto es 25, 2 a la quinta 32, entonces falso, ¿no ves? Es falso, ¿ya? De igual manera, para refutar la afirmación, todos los genios de la humanidad han sido diestros, es suficiente citar el hecho verdadero de que Leonardo da Vinci era zurdo. ¿Cuándo se refuta? Refutamos cuando la función proposicional está cuantificada universalmente. Eso es importante, ¿no? Cuando está cuantificado universalmente. Si estuviese cuantificado existencialmente, ¿no? La vida vemos.
Para mostrar la verdad, ahora miren, estamos hablando de una función proposicional cuantificada existencialmente, ¿no? Para mostrar la verdad de esta función proposicional cuantificada existencialmente, es suficiente citar un elemento del universo del discurso que verifique la propiedad B de X. Esto se llama dar una demostración por existencia. Podemos, por ejemplo, demostrar que la proposición existe algún número primo y par es verdadera. Hay un número primo y par, eso es una proposición verdadera. ¿Por qué? Porque de los infinitos primos que hay, como lo ha exhibido Euclides, el teorema, ¿no? Hay uno que es par, ¿no? ¿Cuál? El 2, ¿no? El 2 es un número primo, pero también es un número par. Entonces, miren, posiblemente sea el único par, no sabemos, ¿no? Pero de que hay uno, por lo menos sí, el 2, ¿no? Entonces, esta proposición es verdadera, ¿no? Porque yo puedo, sin lugar a dudas, mostrar un elemento que cumple la propiedad. ¿Sí? De modo similar, la proposición ¿existe algún modo de escribir el número 1 utilizando los 10 dígitos y símbolos aritméticos? Es una proposición verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy usando, aquí si se observa, es una manera, posiblemente no sea la única, ¿no? Pero si agarran esta ecuacióncita, es verdadera, porque lo que está en el lado izquierdo es 1, 1 igual a 1 es lo que... Pero en toda esta expresión del lado izquierdo intervienen los 10 dígitos, ¿no ves? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0, ¿sí? Entonces, esta es una en donde se cumple. Puede ser que haya muchas otras formas más, no sabemos, ¿no? Pero para mostrar que esta proposición es verdadera, ¿no? Basta exhibir a uno de ellos y con eso se ha probado, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo, ¿no? Si yo tengo, la cosa es, los teoremas, ¿no? Tenemos para todo X, ¿no ves? Para todo X, digamos, X al cuadrado es menor o igual a 0, ¿no? Yo sospecho que esto es falso. Para todo X en R le pondré así, ¿ya? Sospecho que es falso, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es refutar, ¿no? Refutar. Entonces decimos, esto es falso, ¿no? Esto es falso, ¿sí? Bueno, si digo que es falso, entonces tengo que encontrar a alguien que no cumple la propiedad. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar X igual a 2, ¿no? Y tendría así, 2 al cuadrado menor o igual que 0, como ven, eso es falso. Hay alguien que no cumple la propiedad, ¿sí? Pero si yo lo pongo así, cuantificado existencialmente, ¿no? Existe un X en los reales, tales que X al cuadrado es menor o igual a 0, ¿no? Esto para mí es verdad, ¿sí? Eso para mí es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, hay alguien, ¿no? Puede ser que exista uno, dos o muchos, no sabemos, pero si, tal como dice, por lo menos a uno tendría que encontrar que cumpla esta propiedad. ¿Es verdad? Pues, ¿no? Yo puedo tomar en lugar de X, por ejemplo, al 0, ¿no? Pues, ¿no? Para X igual a 0, se cumple, ¿no? Se cumple 0 al cuadrado menor o igual a 0. Eso es verdad, ¿no ves? ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, cuando intentamos refutar, cuando sospechamos que la propiedad cuantificada universalmente es falsa. En conjuntos, ¿no? Hay una, bueno, ya después vamos a ver, ¿no? Pero por el momento permítanme escribir algo, ¿no? Así. Es lo que conocemos como la ley cancelativa, ¿no ves? La ley cancelativa, perdón, está mal. Si pasa así, cancelamos A con A y me queda así, B igual a C, ¿no ves? Como en los reales, si A, así más o menos haciendo analogía, ¿no? Si A
es igual a A más C, entonces, ¿no? B es igual a C. ¿Recuerdan esta propiedad? Sí, ¿no ves? Haciendo analogía con esto, en conjuntos podemos pensar así. Si A unión B es igual a unión C, entonces B es igual a C, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, aquí no hay cuantificadores, pero así, cuando no hay, les decía, se entiende que que está cuantificado universalmente. Entonces, esto está escrito así, ¿no? Entonces, uno piensa y dice, a ver, ¿verdad? No, para mí esto es falso, ¿no? Esto es falso. Entonces, si yo sospecho que la propiedad cuantificada universalmente es falso, ¿no? Entonces tengo que refutar, ¿sí? ¿Y cómo se refuta? En mi caso, yo tendría que encontrar en este caso, tres conjuntos, A, B y C. Por ejemplo, A puede tener estos dos elementos, C podría tener 1, 4, digamos, ¿no? Y C ser el unitario 7, digamos, ¿no? De manera tal que esto sea falso, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, me tengo que dar un ejemplo concreto de lo que puede ser A, B y C, reemplazar, y aquí me tiene que dar algo falso. ¿Cuándo me va a dar falso? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Es decir, esto tiene que cumplirse, ¿no? Pero B tiene que ser distinto de C, ¿sí? Así es como se refuta, ¿ya? Pero no todos los teoremas van a refutar, ¿no? Porque si un teorema es verdadero, jamás, pues, ¿no? Por ejemplo, para todo A de R, ¿no? A por cero es igual a cero. Esto jamás van a poder refutar, ¿no? Jamás. A ver, búsquenme un número real cuyo producto con cero no sea cero. No, pues no existe, ¿no? No hay. Este es un teorema verdadero, ¿sí? A esto yo no lo puedo refutar. Entonces, cuando no se puede refutar, es que el teorema es verdadero. Y si el teorema es verdadero, hay que probarlo, ¿no? Ya. Ahora, el existencial, ese es también un caso importante, porque hay a ver, por ejemplo, dice así, si A es menor que B, entonces existe un C en los reales, tales que A más C es igual a B. Este, por ejemplo, es un teorema, ¿sí? Apaguen su micrófono, por favor. Si A es menor que B, entonces existe un C en los reales tales que A más C es igual a B. ¿Cómo se da este teorema? Ahí está P, ahí está Q, ¿no? Entonces, si se cumple esto, ¿no? Entonces dice, ¿no? Hay un C, existe un C que cumple esto. Entonces, aquí me está diciendo, encuentre a alguien que cumpla esto. Tengo que presentar, entonces aquí la cosa es, sé quién va a ser, ¿no? Tengo que presentar a alguien al que le voy a llamar C y que cumpla esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, esta C va a ser nada más ni nada menos que B menos A, ¿no? Esto por si acaso es así, en los reales positivos, ¿no? Claro, estos teoremas no son muy fáciles de probarse porque muchas veces hay que imaginarse y imaginarse bastante, ¿no? ¿A quién vamos a llamarle así? No es cualquiera, pues tiene que ser alguien que cumpla esta propiedad. Por ejemplo, el algoritmo de la división que dice, si A y B son números enteros, entonces existen, dice, ¿no? Dos números llamados cociente y resto, tales que, dice, ¿no? A es igual a B por Q más el resto, donde el resto es mayor o igual a cero, ta, 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 ta. Ese teorema es similar a esto, ¿no? Existen dos números llamados cociente y resto, tales que, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo construyo a ese cociente y a ese resto? ¿Se dan cuenta? Esos teoremas no son tan sencillos de probarse, pero de que existen teoremas con esa apariencia, sí los existen, sí existen. ¿Ya? Bien. Eh, ya. Bueno, ahora vamos a un poquito, quizás
hablar de una aplicación especialmente de las leyes lógicas, que no es nada complicado, ¿no? Y vamos a continuar con los métodos de demostración, ¿ya? Este es un tema más de aplicación de los circuitos lógicos, ¿no? Sabemos que hay circuitos en serie y circuitos en paralelo. En nuestro caso, la idea es asignarle valores de verdad, ¿no? Y eso es muy, bastante sencillo. A ver, no sé si alguien quiere hablar, escucho unos soniditos. Si fuese urgente, por favor, me interrumpen, ¿ya? Entonces, la idea, ¿qué cosa es en los circuitos? Bueno, son los interruptores esencialmente, ¿no? Si nosotros vemos una extensión de cable, a ver, mejor así, digamos aquí hay un foquito y obviamente sabemos que tiene aquí positivo, negativo, ¿no? Entonces, pensemos que aquí está la toma principal, ¿no? Se conecta y acostumbramos ponerle un interruptor, ¿no? Que es el switch, ¿de acuerdo? Que puede ser así, es decir, podría haber un corte de energía, en cuyo caso, ¿no? Si se da esa situación, evidentemente no va a haber luz, ¿no? No existe luz, ¿sí? Pero si unimos estos así, entonces el foquito se va a prender, obviamente, ¿no? En ese caso habría brillo, ¿no ves? Entonces, la función de ese switch, ¿no? Es esa, ¿no? O está prendido o está apagado. Entonces, cuando yo coloco un switch, este hace eso, ¿no? En este caso, así lo denotamos para decir que hay interrupción de energía, por lo tanto, esto está apagado, ¿no? O podría ponerlo en continuo así para decir que hay luz, ¿no? Hay flujo de corriente, ¿sí? Eso es lo que hacen nuestros interruptores, ¿no? Prendemos, apagamos, 0 o 1, verdad o falso, ¿no? Entonces nosotros le asignamos ese valor, ¿no? Cuando pasa energía, entonces decimos es verdad, ¿no? Pero cuando hay interrupción de energía, ¿no? Entonces vamos a decir que es falso, ¿sí? Solamente eso. Prendido, verdad. Apagado, bueno, hay flujo de corriente, verdad. No hay flujo de corriente, falso. Le vamos a asignar esos valores. Entonces, con eso, sabemos que ahí les decía circuitos en serie y circuitos en paralelo. Este es uno en serie y uno en paralelo, lo representamos así, ¿no? Así, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya repito, la idea es, hay corriente o no hay corriente, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos es acostumbrar a asignarle proposiciones, PQ, ¿sí? Para representar el producto lógico de estos. P y Q va a ser esto, ¿no? Circuito en serie, ¿no? ¿Cuándo es verdad esto? Por ejemplo, digamos que P está así, ¿no? Y Q fuese cerrado, ¿sí? O sea, por Q estar corriente. Pero basta que es así, el flujo se interrumpe, ¿no? Porque si quiero que el flujo pase por todo esto, P tendría que estar cerrado también, ¿no? Si fuese así, claro, va a haber flujo de corriente. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando esto sea verdad y esto sea verdad, ¿sí? Cuando estén conectados, ¿no? Pero si fuese la cosa así, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí va a ser falso, no hay flujo de corriente, no hay flujo de corriente, entonces, falso, falso, ¿no? Falso y falso es falso, entonces no hay flujo de corriente, ¿sí? Ahora, puede ser que uno esté conectado y el otro no, digamos así. Este está conectado y este no. Esto es falso y esto es verdad. Falso y verdad es falso. Entonces, igual no hay flujo de corriente, ¿no? Por eso es que le asignamos al circuito en serie el producto lógico y al circuito en paralelo le asignamos, ¿no? La disyunción. Si esto es P y esto es Q, ¿no? Entonces, esto representa el circuito P o Q, ¿sí? Igual, de acuerdo a sus valores de verdad, saben ustedes que esto solamente va a ser falso cuando ambos son falsos, ¿no ves? ¿Qué quiere decir? Que para que no exista flujo de corriente, ¿no? Entonces, ambos tendrían que estar abiertos, como en este gráfico. En ese caso no va a haber flujo de corriente. Pero si al menos uno de ellos estuviese conectado, digamos, podemos pensar así, este está conectado, ¿no? Y el otro no lo estuviese, así, ¿no ves? Si se diese esta situación, por aquí claramente hay flujo, ¿no ves? Entonces, eso es verdad. En cambio, por aquí está cortado, eso es falso. Verdad o falso, eso es verdad, ¿no ves? Eso es verdad.
¿Qué quiere decir? Que si se diese esta situación, hay flujo de corriente, ¿no? Entonces, si viene así, ya va a ver aquí, si está aquí el foquito, va a prender el foquito. ¿Se dan cuenta? Eso es, entonces aquí estamos hablando de un circuito en serie que es P y Q, un circuito en paralelo que es P o Q. ¿Cuál es la utilidad de las leyes lógicas para estos circuitos? Esencialmente, cuando yo tengo el diseño de un circuito que puede ser muy pesado, ¿no? Una vez que lo diseñen, ¿no? Este circuito, por supuesto, es siempre conveniente, si se puede, simplificarlo, ¿no? En lugar de tener una cosa tan pesada, tratar de ver si esto se puede reducir a algo más sencillo. Entonces, la idea es tener el circuito, ¿no? Llevarlo al lenguaje proposicional, simplificar usando las leyes lógicas, ¿no? Y después representar el circuito ya simplificado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esto que es justamente el circuito en serie y este es el circuito en paralelo, ¿no ves? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos la representación? Ahora, claro, aquí solamente hay el producto lógico y la suma lógica, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué hay de los otros conectivos lógicos? El condicional, bicondicional, disyunción excluyente, etcétera. La negación no es necesaria, ¿no? Porque si P fuese verdad, si P fuese falso, como en esta figurita, no hay flujo de corriente, su negación va a ser verdad, ¿no? Quiere decir, va a haber flujo de corriente, ¿no? Entonces, con la negación no es problema, ¿no? Pero con los otros conectivos sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el condicional? ¿No? El condicional P entonces Q. ¿Cómo puedo representar al circuito para este conectivo? Lo único que hago es, ¿no? Expresar estas proposiciones, ¿no? En términos de función o la disyunción, ¿sí? Por ejemplo, la ley del condicional dice que es igual a esto, ¿no? Entonces, no P o Q, obviamente, es un circuito en paralelo, ¿no? Ahí está, aquí está. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí hay la negación no está, ¿no? Aquí sería así. No P, así es, ¿ya? No P o Q. Entonces, esta expresión, ¿no? Esto lo puedo expresar como un circuito en paralelo, que es este que ven ustedes. Ya solamente, repito, aquí faltaba la negación, ¿no? No P, Q. No P se interpreta como que si no P fuese falso, como está en la figura, entonces P va a ser verdad, es decir, va a haber flujo de corriente, nada más, ¿sí? Entonces hacemos eso con los otros, por ejemplo, el bicondicional, ¿no? Aquí está el sí, solo sí, ¿no? ¿Cómo represento esto? Primero la ley del bicondicional, ¿recuerdan? P si solo si Q es equivalente a decir, ¿no? P entonces Q, Q entonces P. Cada uno adicional, por ejemplo, el primero es no P o Q, el segundo paréntesis no Q o P. La idea es expresar a este bicondicional en términos de la suma y productos lógicos, ¿no? Como se puede ver aquí ya. Ahora, el primer paréntesis, ¿no? Lo veo como si fuese una proposición P mayúscula, digamos, y el segundo paréntesis como una proposición Q mayúscula, ¿no? Como en serie, ¿no? Entonces aquí está, ¿sí? Este sería todo este cuadradito es P y todo esto es Q. Una vez hecho eso, el primer paréntesis, que es el P mayúscula que les decía, es obviamente un circuito en paralelo, ¿no? No P o Q, ¿sí? Eso es un paralelo, ahí está, ¿no? P o Q. El segundo, el Q mayúscula que decíamos, también es en paralelo porque hay una suma lógica entre ellos, ¿no? Que vendría a ser no Q o P. Ahí está, no Q o P. Listo. Entonces, este es el circuito que representa al bicondicional, P si solo si Q. Entonces, cualquier otro siempre lo vamos a poder representar, ¿no? De esta manera, expresando ese conectivo en términos de la suma y productos lógicos, ¿ya? Solamente eso, ¿no? Bien, y aquí tenemos
un circuito, queremos representar, llevar esto al lenguaje proposicional, ¿no? Queremos escribir la proposición que corresponde a este circuito, luego hacer la simplificación, ¿no? Y podemos al final dibujar el circuito, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo vemos a este circuito? Primero, todo este cuadrado, véanlo como si fuese un R mayúscula, ¿sí? Como aquí tengo no Q y aquí tengo un R mayúscula, ¿no? Obviamente eso es un circuito en serie, que sería Q minúscula, ¿no? Y el R mayúscula, que es todo este corchete, ¿sí? Este sería el R mayúscula, todo el corchete, ¿no? Ahora, esa proposición R mayúscula, resulta que está expresado, es un circuito en paralelo, ¿no? Lo que está arriba o lo que está abajo, ¿ves? Entonces, esa O es esta, ¿sí? Lo que está arriba o lo que está abajo, ¿no? Ahora, lo que está arriba es en serie, ¿no? Este es un circuito en serie, que va a ser no P y Q, que es el primer paréntesis que tenemos, no P y Q. Y abajo, lo propio es en serie, va a ser no R y no P, no R y no P. Listo, entonces, esta es la proposición que representa a este circuito, ¿no? Esta es la proposición que representa este circuito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agarrar esta proposición, simplificarla usando las leyes lógicas, ¿ya? Todas las leyes lógicas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se hace en principio? Pues en el corchete que tengo, vean ustedes, aquí está no P y aquí está no P. Puedo factorizar no P, ¿no? Se puede factorizar no P. Entonces, aquí en el corchete estoy factorizando precisamente no P. Si factorizo no P, en este primer paréntesis, ¿qué me queda? Me queda Q, ¿no? Que es esta Q de aquí. En el segundo paréntesis, ¿qué me queda? Me queda no R, ¿sí? Ahí está, no R, ¿ya? Entonces aquí aplicado ley distributiva, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Observen que aquí tengo Q, I, no P, I, ¿no? Recuerden que el producto o la suma lógica son asociativas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué puedo yo prescindir, si quieren, del corchete? No hay necesidad de poner el corchete, ¿no? Entonces, si prescindimos del corchete, aquí voy a tener no Q y no P. Voy a conmutar eso, ¿sí? Existe la ley conmutativa, ¿no ves? No Q y no P es equivalente a no P y Q, ¿no? Una vez hecho eso, le vuelvo a colocar el corchete. El hecho de que sea asociativa quiere decir que podemos ponerle los corchetes o podemos no ponerle, ¿no? En este caso he decidido ponerle porque la cosa es mucho mejor de esta manera, porque si vemos el corchete, nos podemos concentrar en él y recordar una de las leyes lógicas, ¿no? Q, I, Q o no R, ¿no? Una de las leyes lógicas que se llamaba la ley de la absorción, ¿no? Me dice que este corchete es equivalente a Q, solamente a Q, ¿no? Entonces, esta Q es producto del corchete. Del corchete solo me queda Q por la ley de la absorción. Listo, entonces tengo no P y Q. Ya no se puede hacer más, ya está simplificado, ¿no? Por lo tanto, esta proposición, todo esto que está aquí arriba, es equivalente a este otro, ¿no? Una vez simplificado, podemos hacer el circuito asociado a esta proposición, ¿no? Como ambos están multiplicados lógicamente, entonces corresponde un circuito en serie, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, no P y aquí está Q. Entonces, noten que este circuito es totalmente equivalente, ¿no? A este de aquí. Ese es esencialmente el apoyo de la lógica en el diseño de los circuitos, ¿no? Tenemos un circuito como este, le asocio la proposición correspondiente,
puedo simplificar usando las leyes lógicas y tener el circuito asociado a esa proposición simplificada, que como ven, este ya es un circuito más sencillo, ¿no? Es un circuito simple, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, de eso se trata, básicamente, la parte de circuitos lógicos. No es un tema nada complicado, ¿no? Es solamente entender que estos circuitos en serie o en paralelo, ¿no? Los asociamos a través de la suma y el producto lógico, y los valores de verdad en nuestro caso son, ¿no? Verdad pasa corriente, falso no pasa corriente, solamente eso, ¿no? En el caso del producto, que es un circuito en serie, ¿cuándo pasa corriente? Cuando ambos sean verdades, nada más, verdad y verdad es verdad. Uno de estos es interrumpido, verdad y falso, o falso, verdad, que es falso, es decir, no hay flujo de corriente, o ambos corriente, ¿no? De manera similar en el paralelo, ¿no? Tomando en cuenta sus valores de verdad, sabemos que es verdad, ¿no? Cuando al menos uno de ellos es verdad, ¿no? O sea, si uno de ellos estuviese conectado, es más que suficiente para decir que hay flujo de corriente, ¿no? Pero si ambos no lo están, ¿no? Entonces no va a haber flujo de corriente, es decir, falso o falso es falso, ¿sí? Eso es. Bien, a ver, tenemos un poco más de tiempo. Bien, tenemos ahora el tema ¿no? Los métodos de demostración. Con esto terminamos, ¿no? A ver un poquito. A ver, ¿cómo hacer? A ver. Una idea general. Los, ya dentro de estos métodos, hace ratos les comentaba, ¿no? Cuando yo tengo, ¿sí? Para todo X, P de X, ¿no? Si sospecho que esto es falso, tengo que refutar. Se llama el método de la refutación o el método del contraejemplo, ¿no? Bueno, creo que ya es muy claro, ¿no? Cuando decía todas las personas son honestas, ¿no? Intuimos que eso es falso. Para mostrar que es falso, cito a alguien, ¿no? Y hay muchos a citar, ¿no ves? Dentro de los políticos corruptos. Entonces ahí, por ejemplo, ya podemos decir que es falso. Listo, tal persona no lo es, ya está, ¿no? Y con hechos comprobados, además. Ahora, el hecho de decir existe un X tales que P de X, ¿no? Hay teoremas que tienen esta expresión, ¿no? Como el algoritmo de la división o el teorema que les mencionaba. Cuando un teorema tiene esta expresión, la idea es, ¿no? Presentar, exhibir, mostrar a alguien, ¿no? Que cumpla la propiedad, ¿sí? Que cumpla la propiedad, ¿no? Entonces, cuando decimos hay personas que son honestas, ¿no? Para mostrar que esta proposición es verdadera, hay que mostrar a alguien, ¿no? Mostrar a alguien, no sé, podríamos pensar en el Papa, ¿no? Entonces, hay, ¿sí? Si él fuese así, listo, basta mostrar a alguien para que esto sea verdad. O sea, esto, si ustedes notan, cuando una proposición cuantificada universalmente sospechamos que es falsa, damos un contraejemplo. En cambio, cuando está cuantificada existencialmente y queremos mostrar que es verdadera, hay que exhibir al objeto, hay que mostrar al objeto, hay que presentar al objeto. ¿Sí? En eso consiste, ¿ya? La refutación raras veces va a haber, raras veces, pero sí hay, ¿no? No es que no, hay. En las preguntas, en los exámenes, ¿no? Se pone demuestre o refute, ¿no? ¿Sí o no? Si usted considera, tendría que refutar, mostrar un par de elementos, ¿no? O un elemento que no cumpla, listo,
¿no? Puede probar. Cuando yo pongo, por ejemplo, a más b al cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Para todo a, b en z, ¿no? Alguien quiere probar esto, no lo va a poder hacer, ¿no? Las cosas falsas no se pueden probar, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Porque a veces veo en el examen lo que es falso están intentando probar, ¿no? No se puede probar. Esto es falso para mí. Entonces, lo único que tengo que hacer es refutar, ¿ya? Tomo A igual a 3, B igual a 5, listo. Estos no cumplen, ¿no ves? Así es, ya. Entonces, ahora los métodos de demostración, ustedes han visto, los teoremas, que son las recetas, ¿no?, verdaderas en la ciencia, se pueden expresar siempre de esta manera. P entonces Q, o en el peor de los casos, P sí y solo sí Q, ¿no? Por ejemplo, el teorema este, A por B es igual a 0, sí, solo sí, A es igual a 0 o B es igual a 0. Es un teorema en los reales. Entonces, los teoremas van a tener siempre esa forma. Hipótesis, tesis, ¿no ves? P se llama la hipótesis, ¿no? Y Q se llama la tesis, ¿no ves? En este otro caso, si se diese un teorema de esta manera, que quiere decir con P es condición necesaria y suficiente para Q, ¿no ves? La ley del bicondicional dice, esto es equivalente a P entonces Q, ¿no? Y Q entonces P. Ahora observen que cada uno de ellos, ¿no? O sea, me refiero a este, tiene la forma esta, ¿no? P entonces Q. Y esta otra también tiene la forma P entonces Q. O sea, tiene esta forma. Entonces, si fuese esta la situación, yo tendría que mostrar que esto es verdad y también mostrar que esto es verdad, verdad y verdad, entonces sale verdad. Por lo tanto, el teorema ha sido probado, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a querer probar, ¿no?, en los teoremas van a ser siempre expresiones de la forma, ¿no? Hipótesis, tesis, ¿sí? Hipótesis, tesis, o lo que llamamos P, Q, ¿ya? A eso tenemos que concentrarnos. Entonces, de estos hay tres métodos esencialmente importantes, que son el método del directo, el método indirecto y el método del contrarrecíproco. ¿En qué consiste el método directo? Directo, como dice el nombre, ¿no? Sin atajos aquí. Entonces, partimos de la hipótesis y tendríamos que llegar a la tesis, ¿no? Eso es el método directo. Pero, ¿cómo se hace eso? Entonces, digamos que mi teorema es esto, P entonces Q. Entonces, yo agarro la hipótesis, P, ¿no? Y a partir de ello tengo que implicar algo, tengo que concluir algo, ¿no? Le puedo llamar yo, por ejemplo, le puedo llamar la proposición así, P sub 1, ¿no? ¿Cómo se concluye esto? Pues a la hipótesis le aplico todo lo que tengo en mis manos como herramienta. Pueden ser definiciones, pueden ser axiomas, pueden ser teoremas anteriores, corolarios anteriores, ¿no? Todo aquello se aplica, ¿sí?, para poder obtener un P sub 1. Luego agarro P sub 1, ¿no?, y lo propio, aplicando todas esas herramientas, ¿no?, infiero una proposición que lo puedo llamar P sub 2. Y voy continuando de esa manera, ¿no?, hasta que en algún momento, ¿no?, a partir, digamos, de una proposición P sub n, pueda concluir Q, pueda inferir Q, ¿sí? Entonces tengo que hacer o construir una cadena de implicaciones verdaderas, eso es importante, verdaderas, de esta manera. Una vez hecho eso, ¿ya?, a esta primera es como si fuese mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa n, ¿no? Le aplico reiteradamente la regla del silogismo hipotético, ¿sí? La regla de inferencia que se llama silogismo hipotético, ¿no? Entonces, aplicando reiteradamente esa regla, decimos al final, por lo tanto, deducimos P, entonces Q.
Es decir, recuerden que eso es una tautología, ¿no? Las reglas de inferencia lo hemos hablado bastante. Entonces, de todo esto tenemos en conclusión P entonces Q. Y recuerden que una regla de inferencia es cuando asumimos, dicen, ¿no? O aceptamos, ¿no?, la verdad de las premisas, inferimos la verdad de la conclusión. O sea, la conclusión es verdadera. En mi caso, la conclusión sería PQ. Entonces estoy diciendo P entonces Q es verdad. Y los teoremas, les decía, son proposiciones verdaderas, ¿no? No hay teoremas que sean falsos, ¿sí? Todos los teoremas son siempre proposiciones verdaderas. Las famosas leyes de la física, por ejemplo, no se cumplen para algunos, se cumplen para todos. Son teoremas verdaderos, ¿no? Y la idea es eso, hacer recetas generales. O sea, los teoremas no están diseñados para que se cumplan para algunitos, ¿no? Son siempre generales. Son proposiciones generales, pero cuyo valor de verdad es verdad, justamente. Son proposiciones verdaderas. Entonces, ese es el método el método directo, ¿sí? Es una aplicación reiterada del silogismo hipotético. Claro, en los hechos nosotros no trabajamos así, ¿no? Ya un poquito con la experiencia o el tiempo ya van a ir ustedes manejando este método, pero en principio vale la pena entender cuál es el proceso en este caso. A ver, dice, todos los teoremas a demostrarse en matemática tienen la forma P entonces Q o bien P si solo si Q, pero de acuerdo a la ley del bicondicional, P si solo si Q es equivalente a P entonces Q y Q entonces P, por lo que es suficiente considerar la forma P entonces Q, ¿no? Entonces, esta es la expresión que me interesa. Y el método directo, ¿no? Para emplear el método directo en la prueba de un teorema P entonces Q, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Pues debemos realizar la construcción de una cadena de proposiciones verdaderas de la siguiente forma. De la hipótesis tengo que implicar algo, P sub 1. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Usando teoremas, definiciones, etcétera, ¿no? A partir de P sub 1 tengo que implicar algo, ¿no? Usando definiciones, teoremas, axiomas, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta un P sub n, del cual tengo que inferir la tesis del teorema, que en este caso es, ¿no? Aplicando reiteradamente la regla del silogismo hipotético, se concluye la verdad de P entonces Q. De toda esta cadena de implicaciones verdaderas que tengo, ¿no?, por las reglas del silogismo hipotético, puedo yo inferir la verdad de P entonces Q. Si infiero P entonces Q, que repito es verdad, entonces el teorema ha sido mostrado, porque lo que quiero es justamente mostrar que P entonces Q es verdad. Eso quiere decir demostrar un teorema, ¿no? Mostrar la verdad de P entonces Q. Listo. Ese es el método directo. Entonces aquí lo único que tiene que estar claro es cómo obtener estas implicaciones verdaderas. Solamente usar definiciones, etcétera, ¿no? Lo que tenemos a mano como herramienta, ¿no? A ver, por ejemplo, demuestre que el cuadrado de un entero impar también es un entero impar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, tomemos un impar. El 3 es un impar, ¿no? Entonces dice, su cuadrado también es impar, dice, ¿no? 3 al cuadrado es 9, y el 9 es impar, por supuesto, ¿no? A eso se refiere. Tomen un impar, el 5, por ejemplo, su cuadrado también tiene que ser un impar. 5 al cuadrado es 25, que es impar, efectivamente. Entonces, eso que estoy citando es una verificación del teorema, nada más, es una verificación. En esa parte también es importante notar, yo les comento esto por la experiencia que tengo, ¿no?, cuando ponemos algún teorema para probarse en el examen,
muchos acostumbran a hacer verificaciones del teorema. Como en este caso, ¿no? Alguien dice, digamos, el 1 es impar, entonces 1 al cuadrado, que es igual a 1, es impar. El 3 es impar, entonces 3 al cuadrado igual a 9, es impar. El 11 es impar, entonces 11 al cuadrado igual a 121, es impar, ¿no? Y así me hacen, una vez recuerdo que una o dos planas me han escrito así, ¿no? Y bueno, toditos cumplen, toditos esas cositas cumplen. Por lo tanto, el teorema es verdad, ¿no? No, eso no es una demostración, ¿no? Eso es simplemente una verificación de la receta, ¿no? Esa es una proposición verdadera. Obviamente, todos los elementos que forman parte de ese universo van a cumplir esa propiedad, ¿no? Por eso es un teorema. Verificar para algunos elementos no es una prueba, salvo que el conjunto fuese finito, ¿no? Salvo que el conjunto fuese finito, que muy raras veces se va a dar, muy raras veces, ¿no? Imaginemos, si yo, digamos, teorema, ¿no? Teorema. Todos mis estudiantes son de informática, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis estudiantes? Bueno, los que están en la sala, ¿no? Entonces, en mi caso, tengo yo un conjunto universo finito. Debo tener entre 120, digamos, ¿no? 120 estudiantes. Es finito el número, ¿sí? ¿Cómo es finito? Ah, bueno, ahí sí puedo hacer eso, ¿no? Tomar al primer estudiante, ver mi lista, ok. Agarro al segundo estudiante, verifico mi lista, ok. Estoy haciendo una verificación, lo puedo hacer con toditos, ¿no? Es un número finito. Bueno, al final concluyo, digo, sí, efectivamente, todos mis estudiantes son de informática. Listo, entonces el teorema ha sido probado, ¿no? En esos casos, esa regla aplica. Pero repito, nuestros conjuntos no son así. Por ejemplo, este teorema, que es el cuadrado de un entero impar es un entero impar. A ver, ¿cuántos impares conocen? Pues ya nosotros decimos infinitos. ¿Cuándo van a terminar de verificar eso? Nunca, ¿no? Jamás. Entonces no se puede hacer eso, no se puede tomar eso como método de demostración. Aquí no va, no aplica. Cuando el número está en los reales, uff, imagínense, ¿no? Ya, entonces en eso vamos a tener cuidado. A ver, entonces para esto, ¿no? Primero que nada, la definición, ¿no? Un entero es par, si solo si, n se puede expresar como 2k para algún entero k. O si quieren n es par, si solo si existe un k en z, tal es que n es igual a 2k. Esa es la definición de entero par. Y lo propio para entero impar, ¿no? Un entero es impar si solo si n es igual a 2k más 1 o 2k menos 1 también, ¿no? Para algún entero k. ¿Ya? Esta es la definición de entero par e impar, ¿no? Entonces, con eso nos vamos al teorema. El teorema, a pesar de que aquí no está de manera explícita el condicional, pero les decía, todo teorema se puede expresar siempre en la forma P entonces Q, o bien P si solo si Q. ¿Lo ves? Aquí no hay el entonces, ¿no? Entonces, lo único que hago es reescribir, ¿no?, mi teorema en una forma más clara, ¿no? Entonces, yo puedo, como me está hablando de un entero, entonces en matemáticas acostumbramos a introducir las variables, ¿no? Yo le estoy metiendo n, ¿no? Entonces digo, si n es impar, entonces n cuadrado es impar. Esta oración es la misma que esta, pero obviamente aquí la cosa está más clara. Y aquí tengo la forma P, entonces, ay, caray, otro error. Por eso les digo, vamos a tener siempre cuidado, ya a veces. Siempre me pasa, mira, este no es P, pues, esto tiene que ser Q, ¿no ves? Tiene que ser Q, ¿ya? Entonces aquí, vean ustedes, tiene la forma P, entonces Q.
Hipótesis, tesis, ¿ya? Entonces, ten un poquito de cuidado, por favor. Ya. Entonces aquí tengo hipótesis, tesis, ¿no? Hipótesis, tesis. Voy a tomar la hipótesis y a partir de la hipótesis voy a ir aplicando definiciones, qué sé yo, a veces expresiones algebraicas. La cosa es que tengo que implicar algo que sea verdad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero partimos de P. Estamos diciendo N es impar, ¿no? Ese sería, partimos de ahí. Entonces decimos, ¿qué ocurre si N es impar, ¿no? ¿Qué ocurre si N es impar? Entonces, decimos, si N es impar, ¿qué dice la definición? Ahí arriba está, ¿no? Si N es impar, entonces N es igual a 2K más 1, con K en Z. Aquí, en este primer condicional, solamente estoy aplicando la definición de entero impar. Entonces, así es como tendríamos que obtener estos condicionales que tienen que ser verdaderos, ¿de acuerdo? Tenemos que colocar eso. Si n es impar, entonces n es igual a 2K más 1. Este condicional es verdad, porque estoy usando la definición de entero impar. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Ya. Entonces, esta ya es mi primera premisa. Ahora agarro esto, ¿no? N igual a 2K más 1. Una recomendación importante es, ¿no? Cuando se quiere probar, es importante identificar plenamente lo que tenemos como información y a dónde nos dirigimos, ¿no? Porque ese también es otro error común. Cuando tratan de demostrar, ¿no? No, o sea, muchos, ¿no? No visualizan el camino, no visualizan a dónde tienen que llegar, ¿sí? Por eso en las demostraciones, ¿no? A veces, digamos, aquí está P, ¿no? Aquí está Q, ¿no? Yo les decía, el camino que van a tomar puede ser el más directo, ¿no? Directo, o podrían irse por algún paseo, o sea, hay formas de demostrar, no es una sola. No es como a veces está en el libro o como el profesor lo hace, ¿no? Puede haber otras formas de probar, algunas quizás más sencillas que otras, ¿no? Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Quién no conoce ese teorema, no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Cuántas demostraciones tiene este teorema? Tiene bueno, podría mentir, no sé si es 90, o sea, más de 80 o más de 800, creo que es 80, más de 80 demostraciones, ¿no? De hecho, estas demostraciones se han recopilado en un libro, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿ya? Creo que es 80, ¿sí? No creo que sea 800, sería exagerado, ¿no? 80 creo que es, más de 80. Ya entonces, miren, para ese teorema hay un montón de demostraciones, algunas muy fáciles, ¿no? Otras un poquito más rebuscaditos, haciendo uso de otros conceptos, ¿no? Euclides ha presentado una demostración de este teorema, ¿no? En función a los cuadraditos que aparecen, ¿no ves? Sus lados del triángulo. Bueno, en fin, pero hay muchas demostraciones. Y ocurre eso con los teoremas, no es una sola manera. Algunas, repito, más fáciles que otras, ¿no? Entonces ya eso hace la habilidad de cada uno, ¿ya? Entonces aquí el objetivo Q hay que identificarlo bien, ¿no? Si tenemos identificado a Q, sabemos lo que tenemos como punto de partida, para llegar a Q, inclusive, a veces es muy bueno un poquito agarrar Q y avanzar en reversa. Sí, sí. O sea, más o menos un poquito trabajarlo Q para llegar hasta cierta parte y
Ya digo, a esto tengo que llegar, ¿no? Como esto ya está más clarito, ¿no ves? Más claro. Entonces ya ahí está, más o menos ya tengo una idea más clara de dónde tengo que llegar. Entonces camino así, para encontrarme con eso, listo, ¿no? En los reales, por ejemplo, cuando ahí dice, si A pertenece a los reales, entonces el valor absoluto de A más el valor absoluto de B sobre... este mejor, es fácil. Por ejemplo, que digamos el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor o igual que el valor absoluto de A más B, por ejemplo, ¿no? Demuestres. Ahora qué hago, ¿no? Así, no sé ni a veces ni de dónde partir, ¿no? Para llegar a esto. No sé de dónde partir. Y peor, ¿no? Cómo llegar a esta expresión. Entonces, esto un poco lo puedo desglosar, es como hacer este camino en reversa, ¿no? Por ejemplo, este A más B, ¿no? A más B, yo recuerdo, es menor o igual al valor absoluto de A, ¿no? Más el valor absoluto de B, ¿sí? Entonces lo reemplazo aquí y voy a tener una expresión como esta, ¿no? Y A con A se va a ir y me va a quedar menos B menor o igual que el valor absoluto de B. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo partir así, decir menos B es menor o igual que el valor absoluto de B. Esto es verdad, ¿no? Claro, un número negativo siempre es más chico que un número positivo, porque el valor absoluto de B es siempre positivo. Siempre, el menos 3 es menor o igual que el 3. Menos 5 es menor o igual que 5. Eso siempre es verdad, ¿no? Entonces, a partir de la tesis, un poquito lo he modificado y he encontrado el punto de partida. Esto es verdad. Ahora aquí ya voy haciendo las adecuaciones necesarias. Por ejemplo, será bueno sumarle valor absoluto de A. Le sumo valor absoluto de A menos valor absoluto de B menor o igual valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Está bien? Estoy sumando a la desigualdad valor absoluto de A, que es positivo, ¿no? Entonces ya escribo, claro, los detalles. Estoy sumando, ¿no? Pero esto es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Perdón, ¿no? Pero esta estrategia, como ven, me permite, ¿no? Me permite poder obtener, ¿no? Un lugar de donde partir, ¿no? Para en algún momento enlazar con lo que se busca. Demostración por retroceso, le dicen algunos, ¿no? A veces es bueno tomar la tesis, siempre desglosarlo un poquito para que el camino sea más visible, ¿ya? Más notorio, ¿ya? En eso consiste. Entonces, aquí quiero mostrar que n cuadrado es impar. Entonces, si quiero mostrar que n cuadrado es impar, entonces n cuadrado tiene que tener la forma 2 por algún entero más 1, ¿sí? Entonces, vamos en busca de eso, ¿ya? Ahora tomo aquí, les decía, n igual a 2k más 1, tengo que implicar algo verdadero. Entonces, como estoy tratando de mostrar que el cuadrado de n es impar, entonces lo más correcto es tomar el cuadrado de n, elevar al cuadrado a ambos lados. Y eso estoy haciendo aquí, elevando al cuadrado. Este condicional es verdadero, ¿no? Ahora agarro esto, que es el consecuente del segundo condicional, n cuadrado igual a 2k más 1, implico esto. ¿Qué he hecho? Simplemente estoy desarrollando aquí el famoso binomio del cuadrado, el cuadrado del primero más el doble, etcétera, ¿no? Multiplicando, dice el binomio. Ya. Tomo esto, ahí está. Ahora, ¿qué implico? Mi propósito, no se olviden, es escribir a n cuadrado como 2 por algún entero más 1. Entonces hago eso, 2 por algún entero, lo estoy asociando, factorizando. Y esto que está en paréntesis lo estoy llamando K', lo estoy rebautizando como K'. Ahora, ¿qué es de K'? ¿Dónde vive K'? Como K está en Z, el producto de dos enteros es otro entero, la suma de dos enteros es otro entero, entonces todo lo que está en este paréntesis es un entero, por supuesto. K' pertenece a Z. Tomo mi tesis, ahora se va a ver aquí hipótesis, y n cuadrado es 2k' más 1. Entonces, ¿no? N cuadrado es impar por definición de entero impar.
Ahora, ya he llegado a mi tesis, por lo tanto, el silogismo hipotético me dice que la expresión, si n es impar, ¿no? Entonces n cuadrado es impar, es verdadero, ¿sí? Esa regla me dice que esto es verdad. Por lo tanto, el teorema es verdad y hemos probado el teorema. Esta es la demostración detallada, digamos, de un teorema, ¿no? Haciendo uso de la regla del silogismo hipotético, ¿no? Claro, nosotros no siempre trabajamos así, ¿no? Me van a ver trabajar mucho así, ¿sí? Se puede, pero como ven es un poquito pesadito, ¿no? Es un teorema sencillo. Pero aquí, por ejemplo, normalmente, ¿cómo demostramos? Ahí está. A ver, dice, desde luego, esta es una manera complicada de presentar una demostración. Normalmente, la lógica formal se omite y el razonamiento se da en un estilo más literario con enunciados en lenguaje común, ¿no? Todo lo que está aquí en el detalle, omitimos, ¿sí? No vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? A ver, la demostración anterior lo podemos reescribir en un estilo más satisfactorio de la siguiente forma. Si n es un entero impar, entonces, a ver, aquí está una demostración que es como nosotros lo hacemos, ¿no? Sin esos detalles como ahí arriba lo ven. Si n es un entero impar, entonces n es 2k más 1 para algún entero k. Perfecto, eso ya no se puede eludir, ¿no? Entonces, n cuadrado es, ¿no? Estoy tomando cuadrados, ¿no? 4k cuadrado, tal. Y esto lo puedo reescribir y factorizar así, ¿no? Entonces tomo ese paréntesis, lo bautizo como k', ¿no? Que es un entero. Entonces k' es un entero, dice, y n cuadrado sería 2k' más 1, por lo tanto n cuadrado es un entero impar. Bueno, esto, alguien dirá, pero esto significa que en paz descanse. No, 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 no es así. Son las iniciales de unas palabras en latín, quod eratum demonstradum, más o menos, si no me equivoco, ¿ya? Quod eratum demonstradum. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se quería demostrar? Es la abreviación de eso, ¿no? Bueno, algunos le ponen así, raros, ¿no? Otros le ponen un cuadradito, otros le ponen dos rayitas. Bueno, con el pasar de los años, pues a alguno no le ha gustado esto y le ponen así otros, ¿no ves? Otros así, otros le ponen un cuadradito. Bueno, es esencial, otros le pintan así, pintadito, ¿no? Esos son símbolos que dicen que ya ha sido probado el teorema. Nada más. Bueno, eso no es tan importante. Ya, entonces, ese es el método directo, ¿sí? Tenemos un par de, bueno, 4 métodos, pero de los 4 me interesa el indirecto y el contrarrecíproco, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya hoy quería acabar, pero no vamos a poder hacerlo. Hoy es 22. El día miércoles vamos a acabar, ¿no? La práctica 1, más o menos, vamos a pensar para el miércoles 31, ¿ya? 20 ejercicios. Lo voy a poner en el Classroom. Estos 20 ejercicios lo voy a pasar yo al auxiliar, que se llama el ayudante, no me acuerdo su nombre. Creo que es Jonathan, ¿no? Jonathan Orellana. Ya, gracias. Entonces, Jonathan, yo le voy a indicar que son 20 problemas que tiene que recoger el 31, ¿ya? Las prácticas lo van a enviar al Classroom del auxiliar directamente, ¿ya? Pero es importante, ¿no? Tener presente que estas prácticas tienen que enviarse en la fecha establecida. Yo le voy a decir a Jonathan que prepare su Classroom para recibir las prácticas el 31, ¿no? Y yo ya les decía anteriormente, tienen que estar trabajando con las prácticas, ¿no ves? 20 ejercicios a selección individual, no son números dados. Ustedes eligen los números y resuelvan 20 de los 60 problemas y más que hay en la primera parte del capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si no hay preguntas, quedamos aquí, jóvenes, ¿ya? Yo, licenciado, tengo una preguntita sobre el Dime. ejercicio. Ya, gracias. Dime.
Escucho. El K' ¿de dónde sale cuando factorizamos y cuando simplificamos por un K'? ¿El K' ¿de dónde sale o cómo lo comparamos? No entendí eso, dice. Ah, ya, ya. Ese, había un paréntesis, ¿sí? ¿Has visto un paréntesis, no? Que era 2k² más k, Sí, ¿no ves? Ya, ese es el K', a eso lo bautizamos como K', ¿no? A veces, ¿cómo te puedo decir? Necesitamos, ¿no? En matemáticas, a algo le ponemos lo representamos como una letra, ¿no? Cuando hay necesidad. Por ejemplo, cuando yo tengo P, entonces Q, la regla de la sustitución